Buenas amigos, ¿cómo estamos? Pues hoy vamos a usar la aplicación DBI para poder conseguir la mandanga, la buena mandanga, una tienda rusa y poder conseguir nuestra mandanga o nuestros backups. Voy a borrar ese que lo he usado para probarlo, ¿vale? No vamos a usar Teamfoil como otros como hemos visto. Entonces lo que vamos a es ir en nuestra suite liberada, ya habrás, te meterás por aquí el álbum y supongo que conocerás el DB Installer. Pues tenemos este aquí en un perfecto ruso que nos va a permitir acceder a, pues eso, a toda la mandanga de los backups de nuestra suite liberada o con magia, como dicen algunos que les gusta decir. Y como ves, vais a ver aquí, pues va a estar aquí todo el temuki, ¿vale? Aquí está todo el tema. Así que os voy a enseñar cómo se hace esto. Así que vamos al lío un momentito. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a esta web, ¿vale? En inglés, lo ponemos aquí, que si no te aparece en ruso, y nos tenemos que loguear, ¿vale? Una vez que estemos logueados, como veis aquí, yo ya me he logueado, te registras, pues te saldrá aquí tus datos y demás, y aquí te saldrá cómo agregar una suite, iba a decir Nintendo 64, ¿vale? Nada, le damos aquí, como veis yo ya tengo una registrada, y nos tenemos que descargar estos dos archivitos que los vamos a meter en nuestra micro SD. Te pone opcional, pero te lo recomiendo que lo hagas para así, pues, que se te sea más fácil, no tener que hacer registro a mano, aunque lo vamos a ver a mano. Vale, tiene los dos. Hay dos opciones para descargarlo, seleccionar todo y volver un blog de notas, o damos aquí al botón derecho, guardar enlace como, y entonces aquí lo vas a poder guardar pues con su nombre original. Lo mismo con este botón derecho y guardar enlace como, bueno, lo que salga en tu navegador. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a editar uno de los archivos. Vale, el primero que hemos configurado, que hemos descargado, el dbi.config, le vamos a dar a editar con blog de notas o Notepad++. Nos tenemos que ir al final del archivo y aquí donde veis tenemos que poner nuestro usuario y contraseña. Yo aquí he puesto link, barra y adiós, que es una contraseña, bueno, es un poco más, ¿vale? Con eso vamos a es con el que nos hemos registrado. Te lo enseño aquí, ¿vale? Para que lo veas, te bajas abajo del todo y te lo dice, borras username y los corchetes estos, como se llaman, y el password lo pones, ¿vale? Como te muestro yo, te estoy mostrando aquí. Una vez que tengas eso, lo guardas y todo eso lo tenemos que meter en la micro SD. Te muestro dónde, un momento. Usaremos una aplicación para conectar por USB nuestra suite y así poderla ver desde aquí directamente o sacar la micro SD y la metes. Y aquí donde pones suite nos tenemos que ir y aquí dentro de BI, bueno, antes de nada te habrás tenido que descargar. Todos estos enlaces los dejaré en mi web en el comentario fijado y tendrás que descargarte el archivo este, el dbi.root en la última versión, que si no tienes la última versión te lo dice, y lo descomprimes aquí. Y aquí también copias y pegas estos dos archivitos, ¿ok? Y te quedará algo como esto. Una vez que lo tengas, pues ya quitamos la micro SD y nos vamos otra vez a la Switch. Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Que son más baratas, son enlaces de afiliados que ayudas al canal, pero a ti te sale más barato y es un win to win. Échale un ojito. Vamos a seguir al lío. Bueno, pues de vuelta ya en la consola, nos habremos metido en el álbum, ¿vale? O en un programa dejando la R pulsado, pero como veis yo estoy en el álbum porque me sale lo de Apple en modo. Y lo que tenemos que hacer es, ahí veis que tengo el DVI y como ves tengo dos, pues el que es el ruso, que en mi caso es el 784. Sobre lo que te comentaba antes de una aplicación para acceder directamente por el cable USB a la micro SD, pues por ejemplo, esta es una, el USB File Transfer, o el propio DVI también te vale. Pero bueno, eso ya lo hemos visto en otros vídeos. Nos metemos en el DB Installer, como decíamos, y aquí pues verás que todo está en ruso, pero la tercera opción, si te sale, es que ha cogido bien el archivo y ha logueado tu consola con tu cuenta que te habrás creado en la web de ellos. ¿Que no te sale o no es el caso? Te vas a la siguiente opción, esta de aquí. Y aquí lo que tienes que hacer es meter esta URL, ¿vale? Y a partir de donde pone link, poner link barra
tu usuario barra y tu contraseña. Como hemos visto antes en el archivo que hemos editado, pues lo mismo. Pero aquí lo tienes que meter a mano. Si todo te ha funcionado correcto, le das a vale y te hará aquí el amago, la conexión y te saldrá que se ha conectado. ¿Ok? Te lo voy a enseñar. Esta consola está conectada. En mi caso yo ya la tenía conectada. Así que a lo mejor no te sale exactamente. Entonces ya, si yo me vuelvo para atrás, pues vas a ver que aquí tengo la opción que ya te decía antes. Le pulsamos y ahora te empieza aquí a cargar. Y ahora ya la segunda opción, como somos unos expertos en ruso, ya nos sale toda la mandanga. Si pulsamos en cualquiera, pues aquí verás que te deja seleccionar. Le damos aquí también a la mandanguita. Y te deja seleccionar dónde lo quieres instalar, en la micro SD o en la NAN, o ese que es como un auto, el ABTO, ese es un auto. Entonces, bueno, ahí tú puedes seleccionar, yo lo dejo así, tal cual, y ya le das al último. Y con eso ya lo tendríamos, amigos. Cualquier cosilla, me comentáis y esperemos que esto os siga. Lo vemos en el próximo vídeo. Bueno, lo vamos viendo. Suscríbete si te ha sido de ayuda, dale un like y nos vemos, amigos. Hasta luego.